¿Qué onda, gente? Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito, El Mundo Según Gris. El día de hoy quiero hablar un poco de música ya sin tanto revuelo, pero no quiero hablar de teoría, de aprendizaje, de esto, de aquello, sino de, digamos, una guerra que ha sido muy palpable en la música desde la década de los 40 o 50, si no mal no recuerdo. Quiero hablar de una guerra que hubo, bueno, que hay aún a día de hoy entre el mundo en la guitarra eléctrica, una guerra por el trono de la guitarra eléctrica. No me refiero a los Beatles contra los Rolling Stones, ni a Blue contra Oasis, ni nada de ese estilo. Me refiero a una de las peleas que siempre ha rodeado como que al mundo de la música. Y me refiero a la pelea de Fender contra Gibson. Esta pelea por la guitarra eléctrica, pues básicamente tiene dos personajes, digamos, recurrentes, principales, eh, por ambas firmas, ambas compañías. Leo Fender, que pues básicamente fue el fundador de la compañía Fender, y además de eso era un luthier de guitarras. Un luthier es básicamente un técnico de guitarras, se dedica a reparar, reconstruir, hacer mantenimiento, ese tipo de guitarras. Sí, Les Paul fue un guitarrista virtuoso, uno de los más emblemáticos diseñadores de Gibson, ganador de varios, si mal no recuerdo, de un premio o dos premios Grammy. Bueno, gracias a precisamente esta realidad, es que impulsaron sin querer el crecimiento de la guitarra eléctrica durante el siglo XX. Ahora bien, pues ya tenemos a estos dos personajes. Ahora, como que entremos un poco en un contexto de la historia de la guitarra eléctrica en esas dos firmas, compañías, no sé. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues por todo el pedo de la escasez de dinero, todo ese rollo, pues no es que la guitarra eléctrica pasara por un momento, ni siquiera parecía una guitarra eléctrica como la conocemos hoy, ni en forma, ni en construcción, y mucho menos en sonido. El sonido, hablando de eso, pues era muy débil. En general, todas las guitarras en ese momento eran aparatosas, ya que se usaban los cuerpos de las guitarras acústicas, o sea, los cuerpos huecos, y ese era un gran pedo. ¿Por qué? Porque aparte, los micrófonos que se usaban en ese entonces generaban mucho ruido, muchos acoples, mucha estática. Es ahí cuando Leo Fender y Les Paul, cada quien por su cuenta, vaya, de forma casual o accidental, pues llegaron a la misma conclusión, en que había que fabricar una guitarra de madera maciza para que fuera más manejable. Esto pues quitaría los acoples, iba a quitar el ruido de la estática, iba, iba a obtenerse una señal más limpia y más potente, pero a cambio de tener algo más de peso. ¿Quién fue el primero en ejecutar esto? Todo apunta a que fue Les Paul en el año de 1942, si mal no recuerdo. Entonces, pues Les Paul crea este primer prototipo de la guitarra eléctrica, que se le terminando conociendo como The Log, o el tronco, pues porque su forma literal parecía un tronco de madera. Entonces, este Les Paul llega a Gibson acá bien vergas todo, pues para presentar su invento, o sea, o lo que él pensaba que sería algo revolucionario para la guitarra eléctrica. Entonces, pues en aquellos años el presidente de la compañía de Gibson literalmente le dijo en su cara que será, ¿qué mamada es esta, güey? ¿Qué mamada? O sea, se refirió como una escoba con cuerdas o un pedo así. O sea, no recuerdo bien. Lo curioso aquí, o digamos, el karma es cabrón, güey, el karma es cabrón. Porque 10 años después, esa opinión pues el dueño de Gibson en ese momento, iba a cambiar radicalmente y se iba a arrepentir un chingo después de ese comentario. Entonces, avanzando un poco más en el tiempo, iniciando en los 50, pues un tal Leo Fender iba a revolucionar por completo el mercado de la guitarra eléctrica con una guitarra llamada Telecaster, la Fender Telecaster. Por si, pues más que nada, es una de las guitarras más emblemáticas de toda la historia. La Telecaster fue una guitarra que rompió muy fuerte, fue muy disruptiva en el mercado, porque es característica
de la Telecaster que sea muy simple, muy limpio su diseño, además de su manejabilidad. Es muy muy ligera, es muy versátil para muchos estilos. Además que la caracterizaba dos pastillas. Vaya, hablando de pastillas, son los micrófonos que dan resultado el sonido que sale del amplificador. Entonces, pues en aquellos años era un sonido inigualable. Entonces, pues como consecuencia de la salida al mercado de la Telecaster, las guitarras o los guitarristas empezaron a inclinarse más hacia la marca de Fender. Pues entonces, pues Gibson se venía quedando atrás. Las guitarras eléctricas de ellos, o sea, estaban de la verga así como es. Entonces Gibson se ve obligado a contraatacar con otro producto que le haga frente a la Telecaster. Entonces, pues recordaron de aquel güey que en el 40 o en el 41, pues fue a la fábrica de Gibson con aparente una guitarra eléctrica. Entonces volvían a buscar al Les Paul. Ahora, pues el vato ya era todo un dios en ese entonces, en los 40, 50. ¿Por qué? Porque tenía 2 Grammys, en el momento que lo buscaron, tenía 2 canciones en el número 1. Es decir, el tipo era un máster, un Guitar Hero en esa época. Era un guitarrista virtuoso, un tipo que conocía bien el instrumento de la guitarra eléctrica. Entonces, Les Paul y Gibson llegaron a un acuerdo en el que el siguiente modelo de la compañía iba a llevar el nombre del músico. Iba a llamarse Gibson Les Paul, porque beneficiaba a ambas partes. O sea, Les Paul vería su nombre estampado en una guitarra, es decir, iba a tener como una guitarra signature dedicada o en tributo a él. Y Gibson pues iba a aumentar sus ventas a tener a alguien como Les Paul respaldándolo pues como guitarrista, ¿saben? Entonces Les Paul comenzó a trabajar en los primeros prototipos con Gibson. Mientras tanto Leo Fender seguía aumentando la fama más y más de la Telecaster, y también seguían aumentando las ventas porque pues la Telecaster fue un boom en el 51. Entonces, pues Gibson tenía que meter al nitro, papi. Entonces, en el 52, cuando presentaron el modelo de Les Paul con el que querían quitarle el trono a Fender, sacan en el 52 la primera Gibson Les Paul, una Gibson Les Paul Standard Gold Top. O sea, una tapa dorada. Bueno, no era dorada, era como... bueno, sí era dorada, pero no en un acabado brillante. O sea, era una guitarra muy, muy bonita. Pero era una guitarra, digámosle, mala. O sea, era muy, muy bonita estéticamente, pero por su tapa convexa y alma regulable, muchos pensaban que iba a ser igual que una Telecaster, pero no, era demasiado incómoda a la hora de tocar ese primer lanzamiento de la Les Paul del 52. ¿Por qué? Porque era muy muy pesada, ya que eran 5 kilos contra 3 de una Telecaster. Y pues no fue un éxito en ventas porque a la gente no le gustaban las cosas pesadas. Y por lo mismo estuvo a punto de sacarse del mercado, porque además era muy muy cara, era excesivamente cara, era más cara que una Telecaster, y aparte era muy cara de producir. Entonces, a lo largo de la década de los 50, Gibson le fue metiendo innovaciones a la guitarra Les Paul para abaratar su costo, para hacerla más llamativa para la gente. Introdujo el puente Tonomatic en lugar del puente Bixby con la pastilla de trémolo. ¿Qué otra cosa? Así las pastillas humbuckers, las maravillosas pastillas dobles o de doble bobina que siguen estando presentes aún a día de hoy y que tanto han hecho un gran impacto en el mundo y en la vida de la música del rock, o en general de cualquier persona que haya tocado una guitarra con pastilla humbucker. Sabe que el sonido es más gordo, más obeso, más fuerte que una pastilla single coil. Y es por esto, o sea, que la gente busca mucho, más que nada los coleccionistas, buscan mucho las guitarras de la década de los 50 de Gibson. ¿Por qué? Porque son
las mejores fabricadas aún a día de hoy. Eh, bueno, prosigo, me desvío un poco. Sin embargo, y pese a la importancia que iba ganando con el paso del tiempo, la Gibson Les Paul no catapultó el éxito inmediato de Gibson y pues pasó sin pena ni gloria durante los primeros años. Y pues Leo Fender seguía consolidando su liderato en el mundo de las ventas, de la lutería, porque en el 52, si no mal recuerdo, hace que saca a la venta el primer bajo eléctrico de Fender. Ojo, no era el primer bajo eléctrico que existía, ya habían, pero en el 52 sale el Fender Precision Bass. Eh, fue el primer bajo eléctrico en tener una gran aceptación en el mercado, porque pues su modelo estaba basado en una Telecaster vagamente, aunque tenía varias diferencias como el doble cutaway o digamos, los cuernos que se le hacen a la guitarra, o el segundo corte o tajo que pues permitía llegar a los trastes más altos de las cuerdas más graves. Entonces este elemento, el doble cutaway, también iba a estar presente en la siguiente creación de Leo Fender, que salió al mercado en el 54, y esta sí se convirtió en la guitarra insignia de toda la marca de Fender. Entonces me estoy refiriendo a a la Fender Stratocaster. Entonces, con este nuevo modelo, Leo Fender consiguió mejorar la Stratocaster. Se basó vagamente en la forma del Fender Precision Bass. Trajo la electrónica de la Telecaster, pero le siguió dando algo más de diseño propio para que fuera más manejable, más cómoda, más ligera sobre todo, pero sin lugar a dudas. La gran novedad de la Fender Stratocaster y hizo que despegara así en chinga fue la palanca del trémolo, o sea, el puente con trémolo incluido, que pues permitía obtener efectos de vibrato con palanca. ¿Por qué? Porque esta estaba unida al puente mediante unos resortes que iban por la tapa trasera. Entonces esta fue la mayor innovación desde el 50 hasta el 77, 78, que es cuando pues vino saliendo el puente Floyd Rose, pero esa es otra historia. El puente Floyd Rose fue el puente más parecido al trémolo, pero con grandes mejoras, y fue muy popular y de mucha ayuda para guitarristas en la década de los 80, como de Vite, también Mick Mars o Randy Rhoads en algunas canciones para Ozzy Osbourne. Bueno, esa es otra historia del Floyd Rose. Bueno, como consecuencia del gran éxito del Strato, las ventas de Gibson se dispararon y las de la compañía pues descendieron aún más. Entonces Gibson ya se encontraba en una gran crisis económica. ¿Por qué? Porque las guitarras no se vendían, no se abarataban, y le hicieron varios cambios. Entonces le hicieron un doble cutaway como al Strato. También incluyeron un trémolo, pero este era patentado por Gibson. Reducieron el grosor del cuerpo, que la hizo más ligera. Entonces pues todas estas modificaciones no le gustaron nada a Les Paul, al que iba dirigida la guitarra, o al que era en tributo a la guitarra. Este güey dijo: ¿saben qué? Les voy a meter una demanda, todo el pedo. Total, de que ganó la demanda, quitaron el nombre de Les Paul de esas guitarras, de las Gibson, para que ese modelo pasara a llamarse SG por las siglas Solid Guitar, es decir, guitarras pues de cuerpo macizo, cuerpo duro, guitarras no huecas. Entonces, este cuerpo y modelo sobre todo se hizo famoso por el guitarrista de por Angus Young. Bueno, ahí está, ya sabes de dónde viene la SG mítica que todos hemos visto en alguna parte. Sin embargo, aunque esta guitarra, la SG, ha llegado a convertirse en un modelo mítico, aún no era su momento de brillar. Entonces el declive de Gibson ya estaba más que palpable, ya era un hecho. ¿Por qué? Porque ya nadie, o casi nadie, apostaba por guitarras Gibson
porque competir contra Fender ya era un sueño imposible para Gibson en ese entonces, porque Fender ya era una marca ya consolidada, Gibson había sido olvidada, solo se siguen comprando sus guitarras acústicas que, wow, o sea, la calidad en ese entonces de las guitarras acústicas de Gibson era otro pedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mediados de los años 60, guitarristas como Eric Clapton, Mike Bloomfield o Keith Richards se fijaron en la guitarra Les Paul, comenzaban a usarla como su guitarra principal y esto hizo que la gente mirara de cerca a la marca de Gibson. ¿Por qué? Porque veían a sus guitarristas favoritos, a sus ídolos, sus íconos, usaron una guitarra Gibson. Entonces hizo que la pusieran de nuevo en venta, que reanudara su producción porque se detuvo en el 65, si mal no recuerdo. Y así en el 68 la Gibson Les Paul se había vuelto al mercado. Y no solo eso, sino que su éxito fue tan inmediato que tan de repente la compañía se empezó a poner al tú por tú contra Fender. Y de hecho, le hubiera ganado si no hubiera aparecido un personaje importante. Aparece Jimi Hendrix en el 68, el padre de la guitarra eléctrica, al que le debemos tanto. Posiblemente sea el guitarrista más influyente de todos los tiempos porque cambió por completo la forma de tocar la guitarra eléctrica. Ojo, solo la guitarra eléctrica. La Stratocaster, gracias a Jimi Hendrix, consiguió un aire nuevo, un aire fresco, porque Hendrix le pudo sacar un aire nuevo de sonidos que ni siquiera el propio Leo Fender hubiera imaginado. Así es como estas dos guitarras, la Gibson Les Paul y la Fender Stratocaster, llegaron a ser las más valoradas de la historia y por eso han sido como que la herramienta de trabajo de algunos de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Entonces, pues ya vimos como que algo de historia, aparentemente, o sea, de lo más resumida posible, o sea, porque no me lo sé todo, pero pues esto trato de memorizarlo, como que no, por lo mismo no recuerdo las fechas bien. Entonces, pues ya vimos algo de esto y nada más nos queda hablar como que de características así, superficialmente. Y es que es increíble cómo estas dos marcas más representativas de la guitarra eléctrica tengan más de 70 años ya en el mercado. Pero sobre todo los modelos de la Stratocaster y el Les Paul, como estos modelos son el estandarte de todo lo que una guitarra bien hecha puede llegar a ser. Una guitarra de cuerpo sólido. Por ejemplo, sin ser guitarrista ya sabes o sabes identificar cuál es una Stratocaster o una Les Paul porque son guitarras de cuerpos y características totalmente diferentes y que no sirven para lo mismo y sus usos no van iguales. Para empezar, la Stratocaster siempre va a tener el jack o donde se conecta el cable hacia el amplificador en su tapa frontal, en donde van las cuerdas, debajo del puente, está ahí donde se coloca el jack para el cable. Igual que la mica es digamos, plástico blanco donde van montados todos los componentes electrónicos. Y la Strato, pues también es una guitarra de dos partes, es decir, el cuerpo de la guitarra y el mástil o la pala son separados y nada más se terminan uniendo por unos tornillos. Y por parte de la electrónica, pues tenemos nada más tres pastillas simples, tres controles, dos tonos, un volumen maestro. Y aparte de eso, la Stratocaster llega a ser algo más larga, o sea, de la parte de los trastes o el diapasón de la guitarra, que una Les Paul. Ahora, las características así, superficial de la Les Paul, pues llega el conector del cable así a secas, lo tiene en uno de sus costados. Para acceder a la electrónica no es necesario quitar, no tiene un pickguard, así se le viene llamando en inglés, o sea, una tapa, sino que una tapa frontal no tiene un pickguard, la Les Paul, sino que nada, para acceder a la electrónica, nada más abres una tapa que viene en la parte trasera de la guitarra y ahí está toda la electrónica, todo lo que va. Entonces esta guitarra es de una sola pieza, aquí no es mástil y cuerpo, sino que estos dos van unidos, no, van encolados, así se le llama. Entonces, y hacen una pieza única. Y pues ya como principal diferencia son las pastillas, o sea,
En la Stratocaster teníamos 3 pastillas simples o single coils, 2 tonos, un volumen. Aquí tenemos 2 pastillas humbuckers, 2 controles de volumen y 2 de tono, porque un volumen y un tono va dedicado a cada pastilla. Y pues, o sea, simplemente ya hablamos de características, historia. Ahora pues vamos a repasar un poco como que de leyendas o guitarristas virtuosos que han tenido entre sus manos grandes guitarras. Entonces voy a empezar con Feder, o sea, que son de los que más recuerdo. Entonces quiero empezar con uno de mis guitarristas favoritos, Eric Clapton, el gran dios de la guitarra. Y es que no es pedo que este señor tiene una gran colección de guitarras. Este güey ya tiene más de 70 años y ha sido uno de los guitarristas más talentosos. No por nada, las guitarras que han estado en su colección y se han subastado han llegado a la cifra del $1,000,000 o más por venta. Guitarras como Blackie o Brownie son modelos icónicos de Eric Clapton. Entonces, ahí te das cuenta de la talla de artista que fue en su momento Eric Clapton. También está Ritchie Blackmore, que también era muy dado a usar las famosas Stratocasters. Tal vez el guitarrista que le dio todo el poder y el sonido a la banda de Deep Purple hasta que, bueno, abandonó la banda en el 74 o 75. No recuerdo bien el año. Después de Deep Purple, Ritchie Blackmore creó la banda de Rainbow junto al futuro vocalista de Black Sabbath, Ron James Dio. Entonces, pues Ritchie Blackmore es el guitarrista que le dio guerra a Jimmy Page, porque en los finales de la década de los 60s y de los 70s, Deep Purple y Led Zeppelin surgieron casi a la vez, porque la gente, más en el Reino Unido, se peleaba diciendo, no, es que Deep Purple es mejor, no, es que es Led Zeppelin. Y es que con canciones de Deep Purple como Highway Star, como Burn o como Smoke on the Water, que son ya himnos de esta banda icónica, solo basta escucharlos solos para descubrir y ver las habilidades que tenía Ritchie Blackmore como guitarrista. Ahora, bueno, quiero hablar así rápido de Jimi Hendrix. ¿Qué decir de Jimi Hendrix? Es el hombre que mató a Dios, es uno de los es uno de los miembros del Club de los 27, se le considera el guitarrista del diablo. Y es que Hendrix, a final de los 60 y principios de los 70, le dio un sentido único al movimiento psicodélico en Estados Unidos y en Reino Unido. ¿Por qué? Por su forma agresiva de tocar, por las extravagancias que hacía en el escenario, por las letras que tocaba, por su forma de vivir. Y es que, viendo su discografía, te dabas cuenta de cómo podía pasar a algo tan agresivo como Voodoo Child, a algo súper tranquilo como The White Trace Mary. Y otro guitarrista también es Allen Collins. Tal vez este nombre no sea de lo más conocido o no resuene tanto, pero Allen Collins fue el responsable de llevar al estrellato a Lynyrd Skynyrd. Si no reconocen esta banda, pues a lo mejor conocen Sweet Home Alabama, Freebird o Simple Man. Era, pues, música, algo muy cercano a la música country, pero siempre con esos toques de rock. Y de Allen Collins, con John Frusciante. Tal vez el guitarrista más infravalorado de los tiempos modernos, vaya de los 90s hacia acá. Es el guitarrista icónico de los Red Hot Chili Peppers. Su manera de tocar está muy influenciada por Hendrix, pero tiene una vibra única. John Frusciante, y tiene en cuenta que los Red Hot Chili Peppers tienen aires de funk, pero con Frusciante y su gusto por la experimentación con amplificadores, pedales, dieron una gran combinación entre el funk y el rock, con canciones como Can't Stop, Danny California, Dark Necessities, Californication, By the Way, o Keep It Away. Es que tienen un chingo de rolotas buenas. Otro guitarrista es David Gilmour. Tal es el gran guitarrista y la voz de Pink Floyd. Con su sonido se centra mucho en ambientaciones, darle sensaciones únicas a la gente que iba en vivo a sus conciertos. Y es que David Gilmour, con un solo pedal de reverb, un delay y un compresor, podía hacerte sentir cosas como ningún otro, con canciones como la larga y los eternos casi 30 minutos de Shine on You Crazy Diamond,
el gran solo de Money, la canción de Time, la guitarra en Running Like Hell. Es que es simplemente increíble cómo algo tan simple puede llegar a ser virtuoso si se toca bien. De David Gilmour, pues paso a Tom Morello. Tom Morello es un guitarrista que se dedicó 100% a experimentar, siendo el guitarrista de Rage Against the Machine y Audioslave. Revolucionó la guitarra él en la década de los 90, haciendo sonidos que no fueran acorde a una guitarra, ya que revolucionó en ese tipo de aspecto, ya que el rock para ese momento ya no era el mismo, ya no estaba el hard rock o el glam, el metal ya no estaba resonando tanto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tom Morello estudia DJs en ese momento. Entonces consigue efectos que no fueran de lo más comunes usar. Pedales como el whammy, el delay, el uso del kill switch, el pedal wah. Entonces ahí tienes grandes himnos, ahí tienes la canción de Bulls on the Parade, tienes... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta rola? Fuck. Bueno, o sea, tienes Bulls on the Parade y... Verga, se me olvidó más nombres. Chingado. Bueno, eso es como que en el lado de Fender. Y ahora, pues en Gibson, también así, rápido, mencionando también artistas, tenemos a Jimmy Page, tal vez el guitarrista que más ha influenciado gente después de Jimi Hendrix. Es el guitarrista más virtuoso y reconocido, en mi opinión, de la década de los 70, y es que Jimmy Page con Led Zeppelin le dieron sentido a toda una generación con canciones como Black Dog, Good Times, Bad Times, Rock and Roll, The Ocean, Starway to Heaven. Y es que la verdad, wow, la discografía de Led Zeppelin es otro pedo. Ahora pasando a Slash, el gran Slash. ¿Cómo dejarlo fuera este cabrón, güey? Es que no es pedo, güey. Su forma de tocar es de lo más agresiva, pero también Slash es el resultado de muchas influencias como Ronnie Wood, como Jimmy Page, como Eric Clapton. Entonces, tanta gente talentosa influenció a Slash, y aparte pues Slash se la vivió rodeado de música desde joven. Su mamá era fotógrafa de artistas como David Bowie y The Who, y su papá hacía portadas para álbums. Entonces Slash siempre estuvo rodeado de música, y junto a Guns N' Roses supo dominar la escena de glam rock de Los Ángeles a mediados y finales de la década de los 80. Es por eso que Slash ha sido una de las imágenes insignia y más representativas de la marca. Y siendo claros, Slash no es nada sin una Les Paul. O sea, no podemos ver a Slash sin una guitarra Les Paul, con canciones como Night Train, Yesterday, Don't Cry, November Rain o Paradise City. Demuestra su gran capacidad y habilidad en un instrumento. También está Randy Rhoads usando guitarras Gibson. Por si no te suena este nombre, Randy Rhoads fue quien revolucionó la guitarra a finales de los 70s y principios de los 80s junto con Eddie Van Halen. ¿Por qué? Porque fue Randy Rhoads quien salvó la carrera de Ozzy Osbourne después de ser despedido abruptamente de Black Sabbath. Entonces Ozzy Osbourne se lanza como solista. Randy Rhoads fue el guitarrista que pudo pasar todas las audiciones, y fue él quien salvó la carrera de Ozzy Osbourne, según él mismo Ozzy, con temas como I Don't Know, Mr. Crowley o el famoso solo de Crazy Train. Te das cuenta de la habilidad que tenía Randy Rhoads para ejecutar grandes fraseos, grandes licks, grandes riffs, y que fueran tan icónicos. De ahí otro, Joe Perry. Obviamente Joe Perry, el guitarrista de Aerosmith, nada más y nada menos, con una forma y un sonido de lo más agresivo para la década de los 70s, y esto hizo un lugar especial para Aerosmith en el mundo del rock, haciendo que se creara una cierta rivalidad hecha por los fans entre los Rolling Stones y Aerosmith. Y es que con temas como Eat the Rich, Dream On, Pink, Crazy o Crying nos da increíbles momentos, grandes riffs, grandes canciones para esta increíble banda. Y de ahí otro Rey Toro, por si no conocen este nombre, tal vez no les suena de nada,
Pero Rey Toro es quien hizo a toda una generación emo. Es uno de los dos guitarristas de My Chemical Romance, quien le dio vida a temas y canciones como Famous Last Words, Teenagers, Elena, I'm Not Okay, House of Wolves, junto a la desgarradora voz de Gerard Way. Créanme que hicieron maravillas estos dos. Otro también es Tommy Iommi, el guitarrista que le dio voz a la música metal en el 69. Tommy Iommi junto con Geezer Butler y Ozzy Osbourne crearon la banda de metal Black Sabbath. Ellos son los padrinos del metal. Y fíjate, como curiosidad, Tommy Iommi perdió dos dedos y aún así ha podido tocar la guitarra y salir adelante. Y es que le dio vida a temas como Sabbath, Bloody Sabbath, Paranoid, Iron Man, Changes, o War Pigs, o NIV. Es que es otro pedo, güey. Es otro pedo esta pinche banda, güey. Otro artista, o guitarrista más bien, es Robbie Krieger, tal vez uno de los guitarristas más infravalorados de la década de los 60s. Y es que es el guitarrista de una de mis dos bandas favoritas, es el guitarrista de The Doors. Fue influenciado por músicos afroamericanos de blues. Robbie Krieger influenció a The Doors a que tocaran blues. Estaba Jim Morrison, el letrista incomprendido de la banda, y entre ellos dos hicieron grandes himnos, junto también a Ray Manzarek en los teclados y John Densmore en la batería. Hicieron grandes canciones como The Crystal Sheep, Peace Frog, Roadhouse Blues, güey, Riders on the Storm o Break on Through to the Other Side. Es que demuestra que un buen guitarrista es esencial a la hora de hacer himnos para que queden inmortalizados. Ya para acabar aquí, o sea, ¿qué marca es mejor? Entre Fender y Gibson, ninguna es mejor, güey. Ninguna es mejor, cabrón. Ya que cada una tiene sus especificaciones y ambas marcas son muy muy diferentes. Y por lo mismo, cada guitarra puede usarse para diferentes cosas. Aún y tantas leyendas de la guitarra parecieran que están casados con una sola marca, la verdad es que no. Slash ha usado guitarras Fender, por ejemplo, en el solo de la canción de Yesterday, del álbum doble de Use Your Illusion, usó una Stratocaster para grabar el solo de Yesterday. Jimmy Page usaba Les Pauls en vivo, pero en estudio siempre usaba una Fender Telecaster que le fue regalada. Eric Clapton en su etapa con Cream usaba una Gibson SG y también algunas Les Pauls. John Frusciante es muy conocido por usar guitarras Fender, pero tiene una colección inmensa desde Gretsch hasta Gibson, hasta LTD, hasta marcas que ni siquiera has escuchado. Pero ningún artista está casado con una sola marca de guitarra, sino que la guitarra es quien se adapta al músico, porque ninguna marca es mejor que la otra. El guitarrista es quien le da el sonido propio a la guitarra, no es al revés. La guitarra puede ser una limitación, pero el talento del artista es el que determina hasta dónde puedes llevar una guitarra. Y pues eso es todo, gente. Gracias por darse la vuelta. Otro miércoles más, en un episodio más. Nos vemos el siguiente miércoles con algo mejor. Cuídense, no salgan de casa y bye.